¿Cómo andan amigos de los tres en línea? Aquí estamos ya para platicar de lo que les hemos venido anticipando, lo que hemos venido platicando con ustedes en cuanto pues a esta cuenta regresiva de la NFL, ya el análisis que vamos a estar realizando semana a semana de cada una de las divisiones. Obviamente, bueno, ahí van a quedar en el canal de YouTube para que si no te tocó ver, digamos, en esta semana a tu equipo, si tú quieres también echarle pues un ojo, ¿no? Al tema de apuesta, el tema también de fantasies y demás, pues lo puedas revisar cuando tú consideres. Aquí estamos listos ya, bien uniformados, el coach José Manuel Basabe, ahí con la casaca de sus Dolphins, esa histórica número 4 de el gran Brett Favre que va a lucir mi buen Freddy Gobea, y aquí estamos con el gusto de platicar. Ahora, mi coach host, te damos la bienvenida para hablar del oeste de la Nacional, esta donde habitan, coexisten y donde se van a dar otra vez muy buenos tiros cada semana. Los Rams, campeones de la NFL, los Cardenales de Arizona, los 49 con todo y Jimmy Garoppolo, y los, o lo que queda, de los Halcones Marinos de Seattle. ¿Cómo andas, mi host? Así es, muy bien. Es gusto saludarlos otra vez. Estamos ahora con el segundo análisis. Toca, como ya bien lo dijo Pablo, la división oeste. Vamos a comenzar ya de lleno y me permito presentar el análisis rápido de lo que son los Cardenales de Arizona, un equipo que ya lleva 2 temporadas consecutivas creando muchas expectativas porque lo han reforzado como para llegar más lejos de lo que ha llegado, pero todavía no se les hace. La temporada pasada fueron segundo lugar con marca de 11 ganados, 6 perdidos, y tuvieron una ofensiva que funcionaba muy bien porque James Conner, el corredor que antes era de los Aceros de Pittsburgh, logró muchas anotaciones, más de las que cualquiera hubiera esperado de él, así que le dieron un contrato por 3 años. Y bueno, tienen un equipo de receptores increíble, empezando por DeAndre Hopkins, que si no es pues ahí está Davante Adams, pero sí está yo creo que en el top 3 de los mejores receptores que hay en la NFL. Y bueno, por si fuera poco, también se trajeron a Marquise Brown, que es bastante buen receptor, estaba en los Ravens, creo que va a encajar muy bien. Y se trajeron a un esquinero que no es muy conocido, pero que sí es bastante cumplidor, que es Jeff Gladney, que estuvo en los Vikingos, sí, los Vikingos de Minnesota, para reforzar un poco la defensiva. Sin embargo, bueno, pues este equipo es el equipo de Kyler Murray y ha dejado que desear. De repente te parece que va a ser el quarterback del futuro de la NFL y de repente comete un error infantil. Él decía que se quería ir, finalmente parece que le llegaron al precio y se quedó. Ahora, bueno, pues esperemos que para los aficionados de Arizona, J.J. Watt esté sano, porque todas las temporadas se lesiona ese señor. Esperamos que ahora esté sano y la defensiva tenga todavía un mayor equilibrio del mostrado la temporada pasada, en donde pues fueron la número 11 y no estuvo tan mal, pero recibían muchos puntos de todas formas y las mediciones en la NFL se hacen por yardas totales. Entonces, yo creo que los Cardenales no van a liderar esta división, pero van a estar cerca. Los ubico yo con una marca de 11-6 y en segundo lugar. Vamos a ver qué dice mi Freddy. En segundo lugar de esta división, dices. Yo creo, esa es mi Arriba percepción. de San Pancho, y ahorita veremos, y ahorita veremos. Es que está buena, ¿eh? Ujú. Mira, de Arizona, digo, recalcar, ¿no? Hablabas de, digamos, los jugadores que llegan. Creo que una parte fundamental va a ser la salida de Chandler Jones, un jugador fundamental en la línea defensiva, incluso uno de los mejores de la liga. Hay un jugador que yo me acuerdo que lo seguía desde el draft hace algunos años, que era Christian Kirk, un jugador que se me hacía Sí, muy interesante para el slot, ya se fue. que se fue también. Sin embargo, sí recalcar que la directiva, digamos, apuntaló ciertos jugadores para que la ofensiva siguiera siendo explosiva, ¿no? Zach Ertz ahí sigue. De Andre Hopkins, aquí yo sí traigo un dato interesante, ¿no? Recordar que tiene suspensión. Es Entonces, correcto. son 6 partidos que no va a Ujú. estar. Según de Andre Hopkins, era una parte
que él no estaba de acuerdo con la liga. Y sí hay que ver, porque los números de Kyler Murray, que ya como comentó José, es la base y es el fundamento ofensivo de este equipo, el presente y el futuro, y uno de los mejores quarterbacks, en mi opinión, en cuanto a proyección, con ciertos detalles, pero muy espectacular, muy escurridizo. Cuando no está de Andre Hopkins, sus números sí tienden a caer. Entonces creo que la directiva fue muy puntual en, por ejemplo, dejar a Zach Ertz, fue muy puntual en dejar a AJ Green. Sí, No sí. es el mismo de antes, pero Pero digamos, no estuvo por ahí mal, va ¿eh? el O sea, asunto, ¿no? encajó bien. No, para nada. De hecho, no lo veo para nada mal. Recordar, y también hablaremos de Rams, que Arizona, debido a tantos trades que hizo, justamente lo de traerse a TJ Watt y demás, no tuvo ronda 1 en el draft. Sin embargo, hay ciertas incorporaciones, pues, digamos, interesantes. De entrada se trajeron para muchos el que era el mejor tight end disponible, McBride, de toda la camada, y fue de hecho el primer tight end que salió de toda la generación. Para cubrir a Chandler Jones se trajeron un defensive end también, a Cameron Thomas. Y en general, digamos, hay que considerar también que, ya metiéndole un poquito en la parte del calendario, Cardinals tiene el segundo calendario más complicado. Hay algunos a los que a lo mejor no saben o no hablamos de esto en el programa anterior, sí recalcar que, digamos, en cuestión de numerología y demás, se hace con base al récord del anterior año y Así es. de algunas ocasiones de temporadas anteriores de los equipos contra los que vas a jugar, cuáles tienen el más fácil o más difícil de los calendarios. Cardinals tiene la mala suerte de que es el 2, ¿no? Entonces, ahí va a ser una piedrita quizá digamos, en el zapato. Y para muchas casas de apuestas, de hecho, Cardinals, a diferencia tuya, mijos, lo tienen como el tercero. Lo tienen como más 400 en muchos de ellos, que es como el aprox para que se lleven esta división, siendo el tercer favorito. Yo en mi muy opinión, parte de, digamos, opinión, creo que sí van a ser el tercero. Ya hablaré un poco más de San Francisco, pero la diferencia la veo en el coacheo. Simplemente en Shanahan creo que es donde puede recaer y ver cómo regresa TJ Watt y ver cómo está esa defensiva, porque justo se necesita el equilibrio, ¿no? Y creo que ofensivamente tiene explosión con Murray, pero creo que necesitan un poco más de apoyo de la ofensiva en esta temporada en particular. Sí, la verdad, compañeros, creo que este análisis que ustedes realizan es muy puntual y a diferencia de lo que ocurrió la campaña pasada, que no se nos olvide que Arizona llegó a tener marca de 7 ganados y 0 perdidos y la verdad mucha gente en algún momento de la campaña nos preguntamos, pues ¿cuándo se va a caer este equipo? Y lo decíamos evidentemente sin ningún tipo de mala leche, de mal augurio para ellos, sino simplemente por las curvas de rendimiento. También recordar que los Cardenales de Arizona serán, bueno, pues uno de los equipos que estén saliendo de la Unión Americana, estén saliendo de casa para disputar uno de sus partidos en el extranjero. Va a ser ni más ni menos que pues, el juego en la Ciudad de México contra los 49 de San Francisco. Y lo que decías, mi Freddy, de la organización del calendario, joder, la verdad es que uno revisa, ¿no? Semana a semana lo que le va a tocar a Arizona, pero el cierre, justo que es la parte importante de una campaña donde se define lo que mencionabas de un entrenador, en el caso, bueno, pues desde luego de su coach en jefe, Kingsbury, pues de la 14 en adelante realmente va a estar bien complicado pensando en cómo se armaron los rivales en turno. Y es que le tocan de manera seguida en la parte final de la campaña los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Broncos de Denver, los Bucaneros de Tampa Bay y, bueno, ahí quizá obviamente se van a relajar un poquito las cosas, los Halcones de Atlanta y nuevamente volverse a enfrentar a los 49 en la parte final de la campaña. Entonces, creo que esas van a ser un poquito las claves. Yo también coincido que serán el tercer pasajero de esta división, esperando obviamente pues la clasificación general para ver cómo te metes a una postemporada. Y también algo muy importante, creo yo, sobre todo por el caso de Rams y evidentemente San Francisco, ya hablaremos al rato, pues Arizona no va a tener mucha presión y ya no va a tener ese reflector de la campaña pasada con su gran arranque. Entonces, de pronto apostarle a pues
que no van como favoritos, que no son de los equipos más importantes ni de su división ni de la conferencia, voy a ayudar a que haya una buena cohesión. Y por último, si el equipo funciona, ¿no? Si esa ofensiva no resiente tanto, desde luego, pues esta ausencia al inicio de la campaña de Andre Hopkins, pues entonces va a ser un poco más fácil de incrustarlo ya en la recta final, esperando que pues él llegue en la mejor forma física y pues en cuanto a ritmo posible para cerrar la campaña. Así que pues ahí está el tema de los Cardenales de Arizona. Creo que coincidimos que se van a mantener con un perfil más bajo que la campaña del año pasado. Sí, la diferencia nada más es que yo los ubico en número 2 y ustedes en número 3 y bueno, para que vean que no siempre estamos de acuerdo. Entonces, pasemos ahora al equipo campeón, el actual campeón que son Los Ángeles Rams. Bajas importantes, pues la de Von Miller, que se fue a Buffalo, y en su lugar trajeron a Bobby Wagner, que mucha gente no lo ubica. Sin embargo, el señor lleva una carrera impresionante, siempre es líder en tacleadas y jugó pues toda su carrera hasta ahora en Seattle Seahawks. Hizo lo que quiso con los ataques. El señor es muy consistente, es muy profesional. Vamos, no, a lo mejor no tiene el nombre de Von Miller, pero yo sí les aseguro y guarden este programa para recordar que va a ser el pilar. Obviamente está Aaron Donald ahí, que es el mejor defensivo para mi gusto de la NFL hoy por hoy, pero Bobby Wagner va a ser una super adición que van a tener los campeones de los Rams. También el receptor Allen Robinson, que si recuerdan estuvo en los Osos de Chicago. Es un receptor que tiene todas las facultades, tiene unas manos que parecen pegamento porque casi no suelta balones, hace unas trayectorias muy particulares. Creo que va a ser una muy buena adición para que no caiga todo el peso en Cooper Kupp, que bueno, como sabemos, el año pasado fue el jugador más valioso del Super Bowl y tuvo números impresionantes. Y bueno, es raro ver un receptor de color blanco, por decirlo así, pero con los números tan impresionantes que tuvo Cooper Kupp, o sea, vamos, el punto débil del equipo no está en la receptoría o en los receptores, en el cuerpo de receptores. A mí en lo particular, Cam Akers y Henderson son corredores que sí son cumplidores, pero no son así un factor determinante y ambos se lesionan. Entonces, ese puede ser el punto débil del equipo. Matthew Stafford, pues ya sabemos, no tiene nada que probar. Si estuvo en Detroit y tuvo buenos números, pues ya lo puede hacer en cualquier lado y lo hizo, pues ya quedó campeón. Le dieron un contrato por 4 años, donde yo creo que ahí va a terminar su carrera. Debe estar con la línea que tiene ofensiva, debe tener un buen año. Veo a los Rams repitiendo como líderes de esta división. Igual, si me apuran, creo que van todavía a mejorar un poco la marca por un partido más ganado. Se van a ganar 13 y creo que van a perder 4, pero sí los veo como primer lugar de esta división oeste. Muy dominante el panorama, mi Freddy. ¿Qué piensas, no? ¿Cómo ves tú que se pueda dar pues la campaña para los campeones del NFL? Sí, mira, creo que definitivamente Rams sigue siendo un equipo top 3, no creo que cuando mucho top 5 eh, de toda la conferencia, y si me apuran, pues está entre los quizá también 5, máximo 10 mejores equipos de toda la NFL y uno de los máximos candidatos a repetir el título, ¿no? Definitivamente. Hablando justo pues, de lo que hablaba hace rato de la apuesta y demás. De hecho, tiene un más 125 siendo el, pues, digamos, el mayor favorito de todos los 4 equipos a llevarse esta división. Y definitivamente, digamos que lejos de decir tuvieron bajas significativas o algo, como ya lo comentó Jos. Pierdes a un defensivo como Von Miller, pero te traes a un Bobby Wagner, ¿no? Pierdes a un receptor
y te traes a otro, ¿no? Quizá el que haría falta podría ser, o se podría decir que Robert Woods, que también digamos, no nos acordamos mucho de él, pero era un receptor muy explosivo y Sí. que por una lesión se perdió mucho tiempo de la temporada anterior. Pero recordar, digamos, estando ahí Cooper Kupp. Y otra cosa fundamental, dicen muchos reporteros que hay muchas posibilidades de que Odell Beckham vuelva a Sí. renovar y que después de noviembre otra vez vuelva al equipo buscando, digamos, repetir el campeonato. Entonces, ofensivamente es un trabuco. Estoy de acuerdo con Jos, los corredores no son elite, ni mucho menos, aunque no sean dos corredores elite, pero que luego dices es un buen tándem y que se hallan muy bien, o creo que no va por ahí el asunto, pero sí recordar, Sean McVay es una de las mentes creativas ofensivas más importantes de toda la NFL. La forma de mandar las jugadas, la creatividad que demuestra siempre es un plus, ¿no? Y que aunque en años anteriores no se llegaban a dar las cosas o pasaban ciertos detalles que no le permitían explotar al máximo, siempre ha estado ahí su creatividad y su sello, que digamos viene desde la escuela de Shanahan, ¿no? Entonces, ese es un plus para Rams. Ahora, en la parte defensiva, sí creo definitivamente que sigue estando ahí la base, ¿no? Si consideras que tiene al mejor defensivo de toda la NFL, como es Aaron Donald, le pones a Bobby Wagner, que es más presión. Muchas veces yo lo llegué a ver la temporada pasada, y es que cuando un equipo logra presionar al quarterback con solo 4 jugadores, es muy complicado desde tú ofensivamente poder, digamos, tronar esa defensiva, ¿no? Y con Rams muchas veces pasa, con solo 4 jugadores, como si jugaran con 2 linieros defensivos y 2 edge rushers, logran de repente desbalancear a toda la línea ofensiva, e imagínate, atrás tienes de por sí ya Jalen Ramsey y compañía, entonces es muy complicado, ¿no? Y para agregar justo, El Aaron Donald vale por 3. Sí, fácil. ya sé, y digamos para, digamos, complementar o cerrar a Rams, ellos tienen ahí quizá una piedrita que no creo que les vaya a doler mucho, y es que es cuestión de calendario. De acuerdo, digamos, a los cálculos, Rams tiene el calendario más pesado de toda la NFL. O sea, el que seguía de ellos era Cardinals, que ya lo dijimos, pero el número 1 es Rams. Aunque si hablamos de su calidad de jugadores y demás, pues no es como que les vaya a pesar mucho, ¿no? Y siguiendo bajo la misma tesitura que ya dijimos, que al haber hecho tantos trades en años anteriores, no tenía muchos picks. De hecho, tomaron su primer pick hasta el número 3. Y digamos, lo que apuntalaron, porque en realidad la mayoría de los novatos suena como que van a comer banca y aprender de todo el equipo que ya está armado hasta los dientes de Rams. Su primer pick fue un guardia, que igual y podría ser titular para dar mayor protección al quarterback, como lo fue Logan. Y el segundo llama la atención, se trajeron de hecho un cornerback, no sé si vaya a ser necesario, eh, pero digamos, al final del día, los jugadores de draft solo es un complemento para ya los jugadores consolidados que están, ¿no? De Kobe Durant no era ni mucho menos uno de los corners que tuvieran como mayor impacto ahí, y quizá para apoyar un tándem de corredores no tan profundo, en la ronda 5 agarraron a Kyren Williams, que sería como de los jugadores que se espera que igual tenga algo de juego, digamos, durante la temporada, y que poco a poco se vaya involucrando más. Yo definitivamente veo a Rams como el primero de esta división, y lo veo en los playoffs y quizás está descansando en la primera semana, a cómo se ve de tan potente y que sigue teniendo un cuadro muy bien armado, con un cocheo de lujo y con refuerzos muy puntuales esta campaña para seguir peleando por todo. Sí, la verdad, compañeros, yo ahí creo que, bueno, primero recordarle a la gente, ¿no? Que justamente los Rams serán el equipo que abra la campaña el próximo 8 de septiembre. Lo harán enfrentándose a los Bills de Buffalo, en el que según, pues, alguna gente que se dedica al tema de las casas de apuesta y a proyecciones, pues Buffalo tendría que poder ubicarse un poquito más adelante de lo que lo ha hecho en su conferencia, y hablaremos de ellos más adelante, pero algunos dicen, pues jugando y no, puede ser una apuesta de Super Bowl, ¿no? Este primer juego de la campaña que será en el SoFi Stadium. Yo creo que lo más complicado, justo mencionabas, Freddy, el tema del calendario, para los Rams va a ser el arranque, ¿no? Porque, bueno, pues tendrán su bye week en la semana 7, luego de haberse enfrentado a los Bills,
por ahí a Atlanta, que será, me parece, un día más o menos de campo para ellos. Luego midiendo a los Cardenales de Arizona, a San Francisco, visitando ahí a los Vaqueros y luego contra Carolina. Y en la parte final de la campaña van a ser duelos bien interesantes justo a partir del mes de noviembre o prácticamente, ¿no? Dividiendo en dos el calendario para ellos. Vuelven a jugar contra San Francisco en la semana 8 en octubre y luego el mes de noviembre suele presentar pues muy retador el calendario para ellos porque hay que enfrentar a los Bucaneros de Tampa, a los Jefes de Kansas City, finalizando ese mes. Luego por ahí dos descansos que van a tener en su calendario, que será enfrentarse a los Seahawks, pero en el Inter, ¿no? De diciembre y enero, que es cuando están esos dos duelos contra Seattle, se van a enfrentar a los Chargers de Hoss, a Denver y a Russell Wilson, además de a los empacadores de Green Bay. O sea que va a estar muy interesante el calendario. Yo sí lo veo, y justo una de las fortalezas, coincido contigo, mi Freddy, es el hecho de que estamos hablando de, pues, Sean McVay, ¿no? Que tendrá que irle con su creatividad, con su talento, pues ajustando algunas de las piezas y tratando de, pues, más o menos equilibrar el juego ofensivo, porque lo decía Jos, los corredores, el ataque terrestre va a ser más bien cumplidor, pero si por ahí se descargan en el ala cerrada y también el buen juego aéreo que tiene este conjunto, me parece que no va a ser tan necesario correr la pelota y porque la tónica de los ataques de este equipo, ya lo mencionaban desde la campaña pasada muchos especialistas, es pues no durar mucho en los drives, las series ofensivas suelen ser más bien, bueno, pues cortas para el equipo de Sean McVay por el tema de la explosividad y el ataque aéreo. Así que sí, fuertes contendientes para ganar el mejor récord de la conferencia y por ahí para, como decía el coach Ho, yo coincido, 14 triunfos y quizá 3 descalabros, unos de ellos al inicio de la campaña. Pues ahí están los campeones que pareciera que van a seguir siendo muy, muy favoritos en la conferencia nacional. Siguiente equipo, mijos. San Francisco 49ers es el equipo, vamos por orden alfabético, no crean que lo estamos escogiendo por favorito ni nada, nada más por orden alfabético y le toca el turno a los 49ers. El año pasado tuvieron algunas dificultades ahí con lesiones, sin embargo el equipo terminó la temporada con un récord ganador de 10 triunfos y 7 derrotas, lo cual no estuvo mal, pero bueno, finalmente no trascendió mucho. Ahora la gente se pregunta qué va a pasar con Jimmy Garoppolo, Jimmy G, como le dicen. Pues qué va a pasar, que va a calentar la banca si no se va a otro equipo, porque todavía lo pueden tradear, como se dice por ahí, pueden hacer un canje, pero por lo pronto la ofensiva está en las manos del joven Trey Lance, al que se supone que ya nombraron como titular. Las cosas pueden cambiar en pretemporada, así es la NFL, pero por lo pronto Trey Lance es el 1 y Jimmy G va a ser el 2, a pesar de que los números de Jimmy G cuando ha estado sano no han sido malos, pero también ha cometido errores grasos en partidos y normalmente le cae por ahí una intercepción cuando las cosas parece que ya estaban dominadas para el equipo, pero bueno, esa es otra historia. El equipo está en manos ahora de Trey Lance, que en su segundo año creo que va a mostrar mejores cosas de las pocas que mostró, y porque tampoco tuvo mucha oportunidad, pero cuando se lesionó Jimmy G entró y bueno, no ha convencido todavía. El equipo se trajo varias adiciones, pero ninguna así que digamos que es una bomba o que fue una contratación estrella. El problema que tienen ahorita es que todavía no convencen a Deebo Samuel, que es uno de los receptores estrella de la NFL y más recientes, porque la temporada pasada vaya que deslumbró con todo lo que puede hacer. El señor puede correr como si fuera un corredor. Tú le puedes dar la bola detrás del quarterback y él te puede sacar 10, 20 yardas. Tiene una velocidad increíble, tiene unas manos espectaculares. Es el corazón de la ofensiva, es el receptor que se le ve como después de Davante y de Andre Hopkins y compañía, de los nuevos, el que se le ve un futuro más prominente, más promisorio.
pero el problema está en que el señor está medio inconforme, están ahí en negociaciones. Vamos a ver qué hace John Lynch, el que es el gerente general. Él dice que no se va a ir y todavía no sale humo blanco. Hay por ahí quien dicen que ya tiene un acuerdo y que por eso ya no se ha escuchado nada. Pero bueno, es importante, muy importante que él esté, porque aunque tienen a Ayuk, el cuerpo receptor es él y el ala cerrada estrella, George Kittle, que también tiende a lesionarse bastante, pero es un fuera de serie. Entonces, o sea, el cuerpo de receptores está bien, corredores, vamos a decir, regular, pero yo creo como quiera que San Francisco va a entrar, esta división va a tener a 3 equipos con marca ganadora y uno que va a ser el que vamos a analizar después, pero San Francisco va a estarle peleando a Arizona el segundo lugar y yo creo que va a terminar con marca de 9-8 o 10-7, pero el equipo va a estar ahí arriba, eso sin duda. Vamos a ver qué dice mi Freddy. Sí, que de hecho ahí te va. Justo creo que parte fundamental de San Francisco, al igual que lo decíamos de Sean McVay y al final super cuates, también recae mucho en Kyle Shanahan, ¿no? Sí creo que parte del éxito va a recaer en qué tanta o qué tan rápido se adapta Trey Lance para de verdad soportar esa presión. Recordar, ¿no? San Francisco es una de las franquicias elite de la NFL. Hay mucha presión porque sean campeones. Han tenido equipos, han llegado a Super Bowls, han estado en instancias finales y a pesar de ello, siempre pasa algo, ¿no? En el caso, concuerdo contigo, Garoppolo no era el quarterback insignia o aquel que te llevara a hacer un cambio. En Trey Lance recaen muchas ilusiones de la afición, ¿no? Un jugador con mucha movilidad, con un buen brazo y que creo que parte fundamental va a ser justo la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque para el tipo de juego de Shanahan y también un entrenador muy creativo, que utiliza de repente unas jugadas de sweep por un lado, o de repente esperas tú la corrida, o mucho motion en la parte de atrás y que de repente te sorprende con un pase. Entonces, va a ser qué tanto pueden cubrir mientras se adapta el joven y qué también se puede adaptar para que sea pues, el control, digamos, el máster de los controles de ahí de la ofensiva, ¿no? De San Francisco. Una cosa a recalcar, y tú lo decías, Jos, cuando está George Kittle es una ofensiva y cuando no está es otra. Y Kittle, sinceramente, si estuviera sano toda una temporada, quizás estuviera, digamos, al tiro de un Trevor Kelsey, cosa que no pasa. Kelsey te juega toda la campaña y si se pierde un juego es muy, muy raro, ¿no? George Kittle se puede perder 6, 8, 10 juegos en una campaña y es normal. Entonces, ese jugador sí hace que sea más amplia la ofensiva, sin hablar de los otros dos, ¿no? De Divo y de Brandon Ayuk, que también le pueden dar. Hablando un poquito en cuestión de defensiva, y ahora sí en particular, recordar gran parte de la temporada pasada cuando no la veía muy bien San Francisco, que incluso estaban arañando con Arizona, el pasar o no pasar recaía en la defensiva. Y si hablamos de lesiones, también hay que ver qué pasa con Bosa, ¿no? Porque muchas veces Bosa es el alma de esa defensiva, es el jugador insignia, es el jugador que llega al quarterback y que hace que toda la presión lleve a jugadas de fracaso del rival, ¿no? Y también tiende a lesionarse. Bosa es uno de los mejores linebackers, es uno de los mejores edge rusher de toda la liga, pero luego pasan esas cosas. Y en general, si hablamos de defensiva, la verdad es que tienen pues muy buen cuadro. O sea, recordar que está Warner, si no mal recuerdo, que ayuda ahí. Digamos, tienen otros jugadores, no elite como en otros entonces, pero tienen buen juego en cuanto a, digamos, la parte de los corners y los safeties, no teniendo elite, claro, pero es que también Shanahan ayuda mucho a eso, ¿no? A hacer un equipo como más compacto. Y hablando, por ejemplo, en cuestión de los picks del draft, al igual que Arizona y al igual que Rams, no tienen o no tuvieron ronda uno por tanto trade con otros equipos. Sin embargo, si ya hablábamos de que Bosa es un jugador que, digamos, es el insignia y uno de los mejores en la liga, su primer pick fue un edge rusher.
y este fue Drake Jackson, perdón, que de hecho sí va a llegar a apuntalar una defensiva ya de por sí buena y que va pues a ayudar a hacerla un poco más temible, ¿no? Segundo y tercer pick son de índole defensivo, un running back como Tyron Davis y un wide receiver como Danny Gray. Al igual que en Rams, creo sinceramente que estos jugadores, a pesar de que se pueden curtir, y a diferencia de Rams, allá creo que el cuadro ya está totalmente armado y aquí con tanta lesión que comúnmente pasa, puedan tener algo de cabida. San Francisco es un equipo ya muy compacto y que tiene, digamos, hasta cierto punto ya muy engranado lo que Kyle Shanahan quiere, ¿no? Para terminar mi comentario, hablando también en particular del calendario, San Francisco tiene el quinto calendario más difícil. Es que si hablamos de que se enfrentan entre ellos mismos en su división y es una de las más peleadas, hasta cierta parte tiene lógica, ¿no? Y en cuestión de los odds para llevarse sí o no, digamos, la división, muchos lo marcan como el segundo favorito con más 185, muy por arriba de Arizona en la mayoría de las casas de apuesta y digamos, va junto con pegado en cuanto a los últimos resultados, entrenador y capacidad de equipo, que de hecho yo estaría muy de acuerdo dejando a un lado la parte de la apuesta para decir que por composición de equipo y jugadores veo a San Francisco como el segundo de esta división y con gran proyección para estar otra vez en playoffs. Sí, fíjate que yo coincidía con Freddy, ¿no? Y en este tema ya entraba la polémica, ¿no? De saber que los 49 van a superar en marca y también en empaque, en diseño de equipo Arizona, es el hecho de que yo sí veo a los 49 finalizando su campaña con 10 ganados y 7 perdidos, por ahí pues con un arranque lento, ¿no? Un arranque, hay que decirlo, antes de su pues bye weekend, ¿no? Esta semana donde van a tener su descanso, quizá por ahí con un 4-4, y lo mencionaba bien Freddy en el sentido de, pues sobre todo, los enfrentamientos directos, que el estar en una división tan competitiva, tan peleada, pues prácticamente te hace un candidato a pues los playoffs, ¿no? Porque si concentras a muchos de los equipos favoritos de la conferencia ahí, verlos 2 o 3 veces de acuerdo a calendario durante la campaña, pues me parece que ahí suben mucho tus posibilidades. Otra cuestión importante y tiene que ver por ahí con el asunto de Shanahan, parecido a lo de Sean McVay, es el cómo va a poder diseñar estas posibles situaciones que se van a presentar como lesiones, por ahí como bajas de juego. Y yo también diría, resaltando lo de Deebo Samuel, creo que él ya está trabajando en caso de que Samuel no llegue a firmar o que bien suceda como en muchas ocasiones ya ocurrió, mijos, que un pues, jugador alcanza a firmar porque ya no se pudo arreglar con alguien más o de pronto el tope salarial fue un poco más alto y ya no le alcanzó para otra franquicia llevarlo con su expectativa y con esta diversificación y quizá tomando el aprendizaje de la campaña pasada donde no arrancaron bien, donde incluso tuvieron una de estas remontadas pues muy importantes en la historia de la liga para meterse a la ronda de el juego de Wild Card, el juego por ahí de comodines, donde derrotaron a Dallas precisamente con una gran actuación de Deebo Samuel, de también predecir qué pasa si Deebo Samuel no está conectado mentalmente, si tiene por ahí una baja de juego emocional. La defensiva creo que sí, más allá de la gran influencia que llega a tener Nick Bosa, pues tendrá que ser cobijada con otros jugadores importantes, el caso de Charles Omenihu, de Jordan Wills, también de Alex Barrett y de gente que le pueda ayudar a Shanahan a soportar el proyecto. Del calendario, sí, en efecto, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Creo que sí, el arranque para San Francisco, si bien, bueno, pues no va a ser de los más, pues, favorables, pues sí hay que mencionar que tiene por ahí la gran, pues, ventaja, ¿no? Que en el amanecer de la campaña se va a enfrentar a Chicago, a Seattle, que potencialmente tendrían que ser 2 victorias al hilo para San Francisco y también que en la parte final de la campaña, antes de ese duelo ante Arizona en la semana 18, pues tendrá la oportunidad de, ¿por qué no?, ligar 3 triunfos al hilo cuando enfrente en el mes de diciembre a Seattle, a los Commanders de Washington y, ¿por qué no?, a los Raiders. Así que creo que va a ser una buena puja y sobre todo que se van a meter mucha presión para buscar el segundo lugar de la división y creo que ahí en el tema de presión, justamente lo mencionaba Fred al inicio del comentario, al ser una franquicia
de mayor peso, de mayor historia, de mayor exigencia, eso va a terminar jugando un papel importante con respecto a Arizona, que pues, Arizona sí, pues más bien, por más expectativa que se pueda tener, sabemos que no es una franquicia a la cual se le exija tanto a nivel mediático, a nivel incluso de su afición, por más que uno de los idolazos del coach Boss, Blake Sheldon, le vaya a los Cardenales y sea de los más interesados para que esta franquicia tenga buenos números. Pues el siguiente, para cerrar esta división, el oeste de la Nacional, mi coach Hoss. Sí, no estuvimos de acuerdo en el equipo 2 y 3. Ustedes señalaron a San Francisco y yo señalé a Arizona y mi punto nada más se basa en que si no tienes un quarterback probado, y Trey Lance todavía no está probado, está difícil que puedas figurar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. El siguiente equipo es, y último de este análisis, son los Halcones Marinos de Seattle, que después de tantas y tantas temporadas teniendo a Russell Wilson como quarterback y como insignia y como símbolo prácticamente de los Halcones Marinos, de los Seahawks, que los llevó incluso a ganar un Super Bowl, pues ya no va a estar con ellos. Lo mandaron en un trade a los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver ahora van a tenerlo bajo sus filas. Otra cosa va a ser allá, pero eso ya lo veremos cuando analicemos a esa división de Denver. Por lo pronto, yo creo que Seattle va a batallar mucho. ¿Por qué? Porque no nomás porque se fue Russell Wilson, sino porque ¿con quién lo suplieron? Pues lo suplieron justamente con Drew Lock, que estaba en Denver, que sí ha jugado algunos partidos, que sí fue titular un momento, pero que Teddy Bridgewater lo mandó a la banca y no es el quarterback que te puede llevar, ya no digamos al Super Bowl, ni siquiera a los playoffs. O sea, yo no lo veo muy consistente y incluso ni siquiera está señalado como titular porque Geno Smith, un quarterback que estuvo en los Jets y que ha tenido poca actividad, poca gente sabe de sus números, pues tiene más movilidad que Drew Lock y pues entre ellos dos se van a estar disputando en la pretemporada cuál va a ser el titular. Lo que sí tiene muy bien Seattle es el cuerpo de receptores. Al menos tiene un tándem de DK Metcalf, que es uno, y es impresionante lo que puede hacer por su tamaño, por su velocidad, por su fuerza, es muy físico. Y tiene a Tyler Lockett, que también es muy confiable, es el número 16, que es un más chaparrito, pero que es muy escurridizo, que tiene muy buenas manos, que difícilmente te suelta balones. Entonces, por receptores no hay problema, pero el problema es quién les va a tirar los pases, porque por lo pronto Seahawks no tiene un quarterback confiable y sin un quarterback confiable no vas a llegar a ningún lado. Eso por una parte. Por otra parte, la defensiva es porosa, la defensiva secundaria permite muchas yardas. Vamos, o sea, si la defensiva fue la número 28 el año pasado y no se reforzó como deberían de reforzarse, pues ¿qué puedes esperar este año? Entonces, el equipo de los Seahawks tuvo marca de 7-10, que vamos, es una marca negativa, obviamente, pero la tuvo gracias mucho a lo que hizo Russell Wilson con sus receptores y con Carson, que es el corredor, que me parece que también es un corredor decente y de buenos números, pero igual se lesiona como muchos otros jugadores que son un poco de cristal. Entonces, sin una defensiva y sin un quarterback, ¿qué le espera a Seahawks? O sea, los halcones marinos, yo no creo, vamos, que lleguen a más de 5 ganados. De hecho, los estoy poniendo con 5 ganados y 12 derrotas en el último lugar de la división y como uno de los equipos pues, más malos de lo que va a ser la temporada NFL 2022. No sé, vamos a ver qué opina Freddy y Pablo. Que de hecho, fíjate, de entrada sí, o sea, todos estuvimos de acuerdo en que es el peor equipo. Y fíjate, me gustaría empezar con algo relevante.
así como he desmenuzado cada uno de ellos en cuestión del draft y que, pues digamos, cada uno de los 3 anteriores no tuvo ni ronda primera. Y en cuanto a calificaciones, todos ellos tuvieron una C, C más, C menos por los especialistas, con base al tipo de jugadores que tomaron y al perfil y demás. Pero Seahawks, a diferencia de ellos, sí ganó en algunos A menos, B más, o sea, lo tienen como que fueron, digamos, buenos picks. En realidad hay que comenzar con que Seahawks está en una profunda y total reestructuración. Hay que llamar las cosas como son. En realidad, digamos, si yo fuera un fan de Seahawks, incluso yo creo que Pete Carroll así se siente, no esperas nada de ellos. O sea, lo mejor que te puede pasar es que tengas una temporada positiva o que quedes tablas, ¿no? O sea, Tablas. Pero ya no se puede quedar tablas porque va a bueno, ser... sí es cierto, sí es cierto. Lo mejor es que ganes por uno más, ¿no? O incluso si me apuras, uno menos, aunque tengan récord negativo, pero es que de verdad es un equipo sin un quarterback, perdió a su insignia de los últimos años y que, como tú lo dices, Jos, aquella The Legion of Boom quedó muy atrás, ¿no? El símbolo que era esa defensiva tan potente que no podías mandar ningún pase porque era una zona, todo era la isla, ¿no? Como le llaman de que The Island Zone, todo Ya era no. isla, a quien se la pasaras era algo espectacular esa defensiva, ¿no? Sin embargo, sí creo que pues la ventana está mínimo a 2 años. Una cosa sí, digamos, para nuestros, los que nos ven y los que nos escuchan y que le van a Seahawks, tengan la esperanza. Yo sí siento que estando Pete Carroll ahí, que para mí es uno de los mejores coach de la NFL en los últimos años, hay esperanza, ¿no? Y quizá esta temporada, ¿no? Muchos pensaban que el draft se iban a ir por un coreback. No fue así. De hecho, a pesar de ello, sí creo que fueron muy buenos picks. El primero fue uno de los mejores linieros, bueno, uno de los mejores tackles ofensivos, como lo fue Charles Cross. Y ellos tuvieron dos picks en la ronda 2. Uno de ellos se espera mucho de él, es Boye Mafe, es un edge rusher que se espera que sea de los símbolos de la defensiva de Seahawks en los próximos años en cuanto a capturas de quarterback y demás. Y digamos, de ahí en adelante, si fue el apoyo ofensivo. Eh, Se agarró a Abraham Lucas, que para muchos fue un steal de la ronda 3, uno de los mejores tackles ofensivos, también muy versátil, y a un corredor, Kenneth Walker tercero. Entonces, la verdad es que apuntalaron y es por eso que tienen una muy buena calificación, ciertas carencias y ciertas cosas y jugadores muy puntuales que les van a ayudar. Y hay uno muy interesante, no sé si lo habían visto, pero a mí en los análisis que hice del draft, lo vi, Kobe Bryant. Este jugador de los Lakers, nada, no se crean. Kobe Bryant, de hecho, se llama igual. La diferencia es que ahí va con la C, pero Kobe Bryant es un corner muy versátil, muy veloz y que también va a ayudar a la defensiva. Entonces, digamos, desde la perspectiva de picks, tanto este como el próximo año van a tener muchos picks y la reestructuración va a ir por allá. Creo que también en cuestión de dinero se liberaron. Debían mucho, no tener un equipo competitivo, entonces tuvieron que soltar jugadores, tuvieron que hacer cosas para, pues ahora sí que, como se dice en inglés, ¿no? From scratch, o sea, de cero y desde la basura, empezar a reestructurar para de verdad tener un aliciente hacia el futuro. Al día de hoy no tienen jugadores insignia, no tienen un coreback franquicia, pero el día de mañana no sabemos si de repente agarran un coreback experimentado de algún otro equipo y que se los venda y que con la consolidación de ciertos jóvenes más ciertos movimientos de Pete Carroll puedan llegar otra vez a la pelea, ¿no? Al día de hoy no se ve así. Por ejemplo, para las casas de apuesta, Seattle Seahawks tiene +1000. Si recuerdan un poquito, Rams tenía +125, o sea, para que se den una idea, ¿no? O sea, qué tan distantes están Rams como el favorito y Seahawks con lo que conlleva, ¿no? Su única ventaja sería que, digamos, en cuanto a la dificultad del calendario, están ubicados en el 11, a diferencia de sus 3 rivales que estaban del 1 al 5, los 3. Seahawks se separa un poco y su calendario es hasta cierto punto un poco más flexible, aunque con su cuadro no hay mucha esperanza, siendo el 11. Bueno, digamos ya nada más para concluir, sí creo que el mejor escenario, como ya lo dije, para Seahawks es tener número positivo, o incluso, digámoslo,
la menor cantidad de partidos posibles, pero sí también está ahí mucho en la cabeza de los fans de Seahawks que esta campaña en particular, un peor escenario puede ser que sean el peor equipo de toda la NFL, compitiendo con Jaguars, con Jets y todos ellos que ya sabemos que son para muchos los coleros de la NFL. Esa es la realidad, pero solo el futuro habrá que ver qué le depara. Sin duda, la verdad es que lo de Seahawks es, caray, yo creo que, lo digo desde título personal, es karma por ganar la CONCACAF Liga de Campeones en esa ciudad. Este, ya metí tema de otro asunto. No, la verdad es que está muy complicado el calendario con todo y que es el número 11, mi Freddy, porque precisamente 6 de tus juegos son contra tus rivales divisionales, ¿no? Entonces, ya en el análisis, ya en la predicción, en lo que puede pasar con el, yo diría más que rediseño, cambio de la identidad, porque eso es lo que va a buscar Pete Carroll, ¿no? Ahora convertir a Seattle en otro equipo, recordar esas épocas de los 90, ¿no? Donde los Seahawks eran un equipo triste, ¿no? De relleno en la Conferencia Nacional y también en la NFL. ¿Y de dónde se abren las posibilidades para que Seattle gane 6 partidos en la campaña, que creo que es a lo que aspira este conjunto? Pues en principio a que no tienen, ya lo mencionaban, un quarterback titular, que yo pienso con todo y los cambios que se han dado, pues si le hablan a Garoppolo con el cuerpo de receptores, puede ser que se junten ahí el hambre y las ganas de comer, no podría ser una mala opción, a lo mejor una revancha personal para Garoppolo, jugar con un equipo de otra división, de la misma división, mejor dicho, y con el cobijo de Pete Carroll para rescatar esa carrera y buscar reconstruir al equipo. Y de los juegos que pueden ganar, se van a enfrentar, tienen, ya lo decías mi Freddy, esa gran virtud quizá de medirse a los dos equipos de Nueva York en la campaña, con los que van a estar peleando palmo a palmo, ser de los peores de esta temporada 2022-2023, que son los Gigantes de Nueva York en la semana número 8 y luego los Jets en la parte baja ya del calendario, ya cuando esté pues cayendo la campaña. Van a enfrentarse a las Panteras de Carolina, que son una verdadera incógnita con todos estos cambios que han generado, a los Leones de Detroit. En el amanecer también se van a enfrentar a los Halcones Negros de Atlanta en la semana 3. Entonces, ya empezándole a rascar los dos duelos contra los de Nueva York y los que acabamos de mencionar, ahí pudieran ser que se puedan lograr esas 6 victorias para unos Halcones Marinos de Seattle, que sí van a tener que apostarle pues a una reconstrucción, a que la defensa cambie su estructura y pueda darle fortaleza a un equipo que, si bien ya lo mencionaba el coach Foss, tiene un buen cuerpo de receptores, pues no tiene quien le pueda lanzar bien la pelota. Veremos si lo de Drew Lock resurge o Gino Smith se puede convertir en hasta por parecido físico, en el heredero de Russell Wilson, pensando en pues el poder llevar a buen puerto una ofensiva. Y lo de Pete Carroll pues es tenerle paciencia, porque este señor vaya que le sabe al tema de pues otra vez, ¿no? Reconstruir franquicias y llevarlas a buen puerto. Así que pues va a tener que ser una campaña muy larga y de mucha paciencia para los Halcones Marinos y para su afición, que tendrá que acostumbrarse a medir ciertos logros, ¿no? Qué tanto pues trajín, qué tanta lucha le puedan dar a San Francisco en sus 2 duelos, a los propios Rams, el caso de Arizona y algunos otros equipos que, si bien pues no son contendientes, pues van a estar ahí tratando de buscar su lugar en algunas de sus divisiones, como el caso de el arranque, que va a ser bien difícil para ellos el lunes por la noche, justamente con un tema de nostalgia, enfrentándose el 12 de septiembre a los Broncos de Denver. Pues muy bien, ahí tenemos ya el final del análisis. Ahora nos tardamos un poquito más, pero tratamos de hacerlo lo más detallado posible, por si usted quiere tomar nota de algún equipo en particular. Bueno, pues ahí tiene los 4 de esta división oeste. El próximo programa de estos análisis que estamos haciendo división por división, toca turno a la división favorita del señor Freddy Gobea, que es la división norte de la misma conferencia nacional, en donde la de los moretones. Vámonos. Exacto, en donde está Chicago, en donde está Detroit, en donde está Green Bay, en donde están los Vikingos de Minnesota, Sí, esos señor. 4 equipos. Esa es la que vamos a analizar la próxima semana. Y bueno, pues creo que llegamos al final, mi Pablo.
Sí, nada más mencionarles, ¿no? Tomando en cuenta que ya estábamos hablando de los halcones marinos de Seattle, pues van a ser este equipo que junto a los Bucaneros de Tampa el próximo 13 de noviembre enfrenten allá en la casa del Bayern Múnich, ahí en el Allianz Arena, a ver si invitan al señor Brady unos días antes a que se relaje y tengan algo de chance en ese duelo. Va a ser partido allá en Alemania. Desde el 94 no jugaba la NFL un duelo allá, así que pues va a ser un juego que va a quedar en la historia de la liga y desde luego pues de ambas franquicias. Pues ya acabamos, mi Freddy, mi Jos, ahí estamos ya con este segundo análisis y bueno, invitarle a la gente que se suscriba al canal y también en la cuenta de Twitter, los tres en línea. Agradecerles, compañeros. Un abrazo, mi coach Jos. Un abrazo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y Freddy Gobea, un abrazo, pásala bien y bueno, estamos platicando. Viene para que te frotes las manos esa división de tus Packers. Así es, pues muchas gracias otra vez por vernos y escucharnos esta semana y nos seguimos viendo por estos rumbos. ¡Vámonos! Vámonos, pásela bien a nombre de mis compañeros, el coach José Manuel Basabe, Freddy Gobea, su servidor Pablo Vázquez Rivera. Cuídense mucho, un abrazo. Seguimos en contacto en los tres en línea. Suscríbase al canal. Oh, boa. Bye.